Buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio que nos dan para compartir con ustedes nuestras experiencias. Yo soy Daily Valdés Yo soy Esteban Zavala, buenos días. y bueno, la ruta por la interactividad en el Museo del Canal, queremos empezar primero a hablarles un poco del museo, cómo nace, aunque su fecha de inauguración inicial es, que ustedes conocen, es 1997. En realidad el Museo del Canal es un proyecto que viene gestándose desde la puesta en vigencia de los tratados Torrijos-Carter, pero por diversas razones y por tiempo que no vamos a hablar aquí, el proyecto no vio la luz hasta casi 13 años después, 1995, que se retoma, y en 1997 cuando inaugura el museo. El museo desde el año 2000 establece de manera más clara un programa de renovación aproximadamente a cada 5 años, que es bastante ambicioso por lo general para los museos, y aunque muchas veces las renovaciones expositivas no eran grandes, siempre procurábamos actualizar. Bajo ese planteamiento, en el 2019, el museo presenta un nuevo plan de renovación, y aquí es donde vemos la necesidad de incluir temáticas que no habíamos abordado anteriormente y sobre todo apoyarnos en herramientas digitales, porque por experiencia, por investigación, en otros museos, en otros lugares que no necesariamente son museos, veíamos que esta era una herramienta fundamental para conectar más con la comunidad y para fomentar la participación de la comunidad con los contenidos del museo. En esta dirección, entonces, con la nueva renovación expositiva del segundo piso que inicia en el 2020, de la que pues en particular le vamos a hablar Esteban y yo hoy, que es la ruta por la soberanía, tercera fase, es donde hemos incluido muchas más experiencias digitales e interactivas. Bueno, como comentó Daily, aquí le vamos a hablar de la tercera fase de renovación. La sala se llama La Ruta por la Soberanía, que abarca el periodo entre 1974 y 1999. Esta fase o esta sala es una continuación de la anterior, de la fase 2, que es la Ruta por la Soberanía, y que abarca desde el Tratado Heibuno-Varila en 1903 hasta la gesta del 9 de enero del 64. Entonces, esta sala, la parte 3, la Ruta por la Soberanía, es como la parte 2 de la historia sobre las luchas reivindicativas y los tratados canadienses. Abarca desde la consecuencia de la gesta del 9 de enero, la negociación de los tratados de Paulet-Johnson, hasta la transferencia del canal a Marruecos. Y cómo es nuestro proceso creativo en una fase de renovación. Este es un proceso largo y que va de comienzo a fin en la renovación, incluso antes, porque cuando estamos haciendo una fase anterior de renovación, ya estamos pensando en, esto nos puede servir para la próxima fase, o esto por tiempo y por espacio no lo pudimos hacer en esta, podemos hacerla en la siguiente, y ahí ya van surgiendo ideas. Entonces, al comienzo, cuando inicia una fase de renovación, en este caso la fase 3, nos reunimos con todo el equipo de renovación y hacemos como una lluvia de ideas. Delimitamos cuál va a ser el marco temporal y de ahí qué experiencias se pueden sacar y sobre qué temas. Luego de esta reunión preliminar, hacemos como una fase de consulta, tanto internas como externas. Le preguntamos a los colaboradores del museo, bueno, qué quieren ver en esta sala y cómo lo quieren ver. Y también eso lo preguntamos en una consulta externa por medio de las redes sociales a las personas que nos siguen por Twitter o por Instagram. Y ahí vamos analizando los datos que recibimos, tanto de la consulta interna como de la externa, y la comparamos con lo que ya habíamos preliminarmente hablado que sería interesante tener en la sala. Para la fase 3, específicamente, como tratamos temas como las negociaciones de los territorios Carter, además del régimen militar y la invasión, nos dimos cuenta que eran temas muy sensibles y entonces decidimos educarnos también como museo. Consultamos a expertos, vimos charlas sobre museos y temas sensibles, museos y traumas, colecciones, museos y experiencias sensibles en general, de la American Alliance, de la Asociación Afroamericana de Museos,
Y eso fue muy importante para poder entender cómo presentar esa información y cómo hacer estas experiencias. También fue muy importante una actividad que tuvimos dentro del museo, que fue ver un documental sobre la invasión, todos los colaboradores, y luego de eso nos quedamos sentando hablando como, hey, no, yo me acuerdo que yo era chiquito, y yo me acuerdo de las bombas, o yo me acuerdo de las marchas de la Cruzada Civilista y me acuerdo del olor a vinagre, bueno, salieron muchas ideas de ahí y decidimos hacer varias experiencias sobre la invasión, principalmente una experiencia inmersiva y una cabina de grabación, que ya hablaremos más adelante. Y luego también hicimos toda una campaña de investigación y recolección de información, de material, por medio también de las redes sociales. Y nos llegó muchos documentos, imágenes, audios y videos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizamos las redes sociales y la página web para obtener esta información. Al lado izquierdo está la consulta externa y al lado derecho la página web que se llama Cuéntanos tu historia, donde la gente podía dejar su testimonio sobre la invasión o podía dejar imágenes, fotos, documentos, etc. Y dentro de esta fase tuvimos cuatro paquetes de experiencia, por decirlo así. El primero fueron unos videos animados sobre los tratados. En esa sala, como ya mencioné, manejamos dos negociaciones, la de los proyectos de tratado Robles-Johnson en los 60 y la de los Torrijos-Carter en los 70. Esta fue una de las experiencias que ya previamente dijimos, como ese tema es muy denso, muy ladrilludo, el contenido de los tratados no es fácil de entender. Teníamos que hacerlo atractivo y tenemos que traducir este lenguaje del derecho internacional muy específico de un tratado. Entonces, por eso decidimos hacer videos animados. Contratamos a una productora que ahí nos hizo nos hicieron los videos. Originalmente eran dos. Y luego, cuando estábamos haciendo la investigación, dijimos, bueno, si ya tenemos dos videos sobre los tratados y tenemos un tema de la transferencia que es producto de uno de esos tratados, ¿por qué no continuar con la misma línea y hacer un tercer video? Y ahí salió el video de la transferencia, del proceso de reversión y de transición. Y como dijeron los colegas del Biomuseo, uno de los desafíos de hacer exposiciones y desde el departamento de investigación, que nos gusta la historia y las cosas, es acortar. Entonces tuvimos que negociar mucho con nosotros mismos y con la productora qué tanto tenemos que cortar. Como diría un colega al museo, tocaba decirle chao historia, porque no podíamos tener videos de 30 minutos en la sala porque nadie lo iba a ver. Era en ese momento la última sala, la gente ya iba a estar cansada. Originalmente la idea eran videos de 3 minutos, pero por la cantidad de información resultaron videos de 5 o 6 minutos. Y uno de nuestros objetivos con estos videos es que como estos temas se tocan en las salas de aula de los colegios, es un tema en el currículum, dijimos estos videos también tienen que ser disponibles para los estudiantes del colegio y por eso también se hizo de una manera más dinámica y hacer esta traducción. Y ahorita estos videos están en YouTube, se pueden acceder a ellos y es una herramienta muy útil tanto para guías como para estudiantes de colegio. Bueno, continuando con el tema de lo difícil que es a veces incluir o tocar temas sensibles en las exposiciones, uno de los temas que es una herida abierta aún en Panamá es el tema de la invasión militar estadounidense de 1989. ¿Cómo hablar de ese tema por primera vez en el museo? ¿Cómo hacer que se quedara en la mente, pero también despertar en esas mentes la necesidad de hablarlo, de compartir sus experiencias, teniendo mucho cuidado de dar las emociones del público, teniendo mucho cuidado también no trivializar este tema, tampoco crear un morbo, porque para este tema era necesario utilizar un apoyo audiovisual, utilizar testimonios, cómo hacerlo sin herir, sin tocar a veces estas fibras tan sensibles. Y uno de los retos que, no, menos personalmente, me encontré mucho con esta situación, este tema, es
teléfonos cerrados, entrevistas, llamadas que me decían personas que querían dar su testimonio y luego me decían ya no quiero hablar. Entonces fue bastante retador, y una de las cosas que nos sirvió mucho fue precisamente algo como lo que estamos haciendo hoy, compartiendo experiencias, viendo otros museos que han hecho. Una visita que hizo nuestra directora al Greenwood Rising Museum en Oklahoma sirvió para ver cómo ellos tocaban un tema específico de la comunidad a través de grandes visualizaciones en pantallas, audios, testimonios rescatados, y de esa manera entonces lograr rescatar esa memoria de la comunidad de algo tan doloroso, pero al mismo tiempo que compartieran sus testimonios, porque el objetivo de esta inmersiva es un espacio, y aquí, bueno, en la fotografía no se puede notar, lamentablemente, un espacio a tres paredes donde las personas entran y dependiendo de la línea de tiempo que tiene, pueden esperar y ahí van a escuchar testimonios acompañados de imágenes en gran formato de piso a pared para que la gente pues se sumerja en ese relato. Y la idea entonces de esa inmersiva era lograr que despertar esa emoción. Y después de esa inmersiva, ¿qué viene? Bueno, viendo la respuesta del público a la página que abrimos para compartir sus testimonios, documentos o cualquier apoyo audiovisual que tuviese, decidimos utilizar esa plataforma para crear una cabina de Cuéntanos tu historia. Luego de que las personas pasan por este espacio inmersivo, entonces pasan a la cabina. Aquí ustedes tienen en pantalla la primera pantalla con la que se encuentra el visitante, es un espacio donde entra y luego de ver prácticamente toda la sala, ahí se le permite al visitante hablar, contarnos qué piensan, si lo vivieron. Hicimos la actividad basándonos en 3 preguntas sencillas: si la persona lo vivió, si se lo contaron o si nunca había escuchado el tema, y nos hemos encontrado con después testimonios interesantes, tanto de extranjeros que nunca habían escuchado sobre el tema y panameños pues que han decidido de distintas formas también compartirnos sus experiencias, porque también quisimos dar la libertad de mostrar el rostro de quien quiere dar su testimonio o no hacerlo, porque creíamos que era importante respetar eso, que también ha sido uno de los grandes retos para esta experiencia, es el derecho de uso de la imagen, del testimonio, el derecho a qué tanto puede el museo utilizar eso. Y pues para el público algunos testimonios los usamos y al final lo colocamos en el centro de consulta, pero todos están pasando a una base de datos, que nuestro objetivo final es crear una gran base de datos de esta parte de la historia de Panamá que aún no se ha podido recopilar, contar por completo, y que sirva como fuente para investigaciones futuras. Así que de esta manera hemos logrado con estas 2 experiencias tocar y profundizar un poco el tema referente a lo del 20 de diciembre. Y bueno, con referente a los centros de consulta, aquí le cedo el espacio a Esteban para que nos hable un poco más de... Bueno, ya brevemente, el centro de consulta es, como su nombre indica, un lugar, un espacio dentro de la sala en donde las personas pueden ir a expandir los temas de la sala. Tenemos un centro de consulta de testimonios, que son los testimonios que salen de la cabina de grabación, se puede ver luego afuera, y también un centro de consulta de los temas de la sala, en donde yo puedo encontrar música protesta de los 70 y 70, mapas, fotografías, videos, etc. Y por último, compartirles como nuestras lecciones sobre esas experiencias, porque a veces, bueno, nos ayuda también como a aprender. Es que para el caso de los videos animados, estos videos son muy útiles para los colegios, pero para las guías o para los recorridos a veces no resulta tan útil por la cuestión del tiempo y de ser ya la última sala. Y bueno, como ya les había mencionado en el caso de la experiencia inmersiva, pocas personas saben del tema. Esto ha permitido hablar más de ello, reflexionar sobre todo nuestra población estudiantil. Esto nos ha permitido conectar más con nuestros visitantes, sobre todo el público latinoamericano, sobre la historia panameña.
Y también aprendemos, porque no necesariamente el que tengamos una buena idea y que la ejecutemos al final sea efectiva. Algunos visitantes nos dicen que se marean con la experiencia inmersiva. Eso hay que tener siempre. Y con esto, pues, lo que queremos recordar es que seguimos en el aprendizaje, nuestras experiencias desde el museo. Excelente intervención, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? A la doctora Leticia. Gracias. Muchas felicidades por tu presentación. Me interesa saber en cuanto a las consultas externas que han hecho mediante las redes, ¿qué tanta respuesta han tenido? Porque muchas veces desde los museos se piensa como que hay que hacer como un estudio público formal y como no encuestas y cosas así como muy elaboradas, pero ahora las redes pues son un canal mediante el cual podemos obtener opiniones, ¿no?, del público. Entonces me parece como muy interesante que lo hagan y qué grado de respuesta han tenido. Bueno, esta consulta se hizo en diciembre del 2021. Sí llegan bastantes respuestas, y sí, eso nos ayuda como a ver la perspectiva de las personas que están afuera del museo, porque cuando uno hace la consulta interna, pues los colaboradores ya están acostumbrados a ver el museo, ver cuáles son las exposiciones, cuáles son las piezas. Entonces, ellos tienen otra perspectiva. Los guías, los guardias de seguridad, tienen ya como una visión de qué es el museo. Mientras que las personas de afuera a veces comentan, no responden la pregunta. Por ejemplo, nosotros le damos unas fechas específicas, 60, 70, 80, 90, y nos respondían cosas de otros tiempos. Entonces, es complicado porque sí nos llegan bastantes respuestas, en este caso nos llegaron bastantes respuestas, y muchos temas se repetían. Esto era muy importante porque permitía ver qué es lo que la gente quería ver. Por ejemplo, el Tratado de Torres Cartes era que siempre estaba presente, lo de la reversión, de la revertida también, lo de la invasión también. Mucha gente quería saber sobre la invasión, y que un tema que no estaba antes en el museo. Fue muy importante porque en la parte preliminar queríamos tocar este tema porque hace parte del contexto de los tratados canaleros, y las respuestas de las consultas tanto internas como externas nos ayudaron como a validarnos un poco. Sobre todo en plataformas sociales, Instagram, Facebook, de la gente más a debatir entre ellos. Y por ejemplo, el primer día que hicimos la pregunta de qué querían ver o qué les gustaría saber, 7 horas después de la pregunta, sin contar con el debate que había entre respuestas entre ellos. Sí, sobre todo en Twitter también hay mucho debate. ¿Tenemos una pregunta más? Sí, bueno, felicidades. Mi consulta es la siguiente. Sabemos que este museo del canal recibe gente de todas partes del mundo. ¿Qué reacciones o qué han analizado de las reacciones del público estadounidense con relación a la invasión? Bueno, la respuesta por parte de ciudadanos estadounidenses, podríamos decir que ha sido muy solidaria. En el caso precisamente, al final de la presentación teníamos una muestra de un audio de un ciudadano, que no recuerdo si dijo de qué ciudad era, pero de Jamaica, pero también hemos tenido testimonios de ciudadanos estadounidenses que no conocían, y así lo han dejado claro, no sabían que esto había ocurrido, no sabían cómo lo miraban acá desde Panamá, porque las noticias en Estados Unidos eran otras. Y de hecho incluso testimonios que obviamente pues tengo que decir que nos tenemos que reservar, pero de ex militares que participaron del suceso, y hoy día pues su sentimiento es de arrepentimiento y de culpa. Esto es lo que han manifestado hasta la fecha, y sí hemos tenido varios testimonios de ciudadanos que nos dicen que
se sienten mal entrar a la sala por parte de ellos y escuchar o ver eso, ver todo lo que pasó y cómo no se ha resuelto. Y otra cosa que salió de las consultas que les hicimos a los guías, que son los que están con el público, es que, por ejemplo, con la experiencia inmersiva de la invasión, muchas personas de Latinoamérica se sienten como conectadas con la historia de Panamá porque en esa época varios países latinoamericanos también vivieron dictaduras. Entonces, como, claro, no sé, en Perú pasó lo mismo. En Argentina pasó algo muy similar. Entonces, sí hay como una conexión ahí. ¿Tenemos una pregunta más? Sí, muchas gracias. Felicito. No he ido, voy a ir. Pregunto, la injerencia política de lo que financian el museo, porque hay temas muy sensibles que ustedes están tratando. Y si vemos ahora los temas que hay actualmente, más sensibles todavía, producto a mi juicio de ciertas equivocaciones en algunos momentos, pero simplemente respecto a lo que están haciendo y lo que han hecho, entiendo que es hasta el año 2000. ¿Sufren de eso? No, porque la ventaja que el Museo del Canal tiene es que es una organización sin fines de lucro manejada por un patronato, lo que le permite una independencia de cualquier entidad del Estado, aunque pues es sabido por muchos que nuestro mayor apoyo es el de la Autoridad del Canal de Panamá, uno de nuestros mayores apoyos en cuanto a piezas, porque por ejemplo durante la ampliación del canal se trajeron muchos objetos y todos esos objetos son de en gran parte se han podido exponerse a esta exposición itinerante en apoyo o en trabajo con la ACP, pues con el Museo del Canal, pero aún así nuestros contenidos, la decisión de lo que vamos a colocar, cómo lo vamos a colocar, es decisión nuestra, del personal del museo que trabaja en investigación y a nivel pues, de política, de cambios de gobierno, tampoco tenemos esa injerencia o de que tal tema no se debe tocar. Que no nos haya tocado un poquito o que no se haya asomado a la puerta del museo en el pasado, no puedo decir que no, sí. En ocasiones, incluso con temas como lo del 9 de enero de 1964, hace muchos años, hubo un poquito de duda de algunas áreas, instituciones, bajadas, preocupadas por saber qué íbamos a poner, qué íbamos a colocar. Querían saber de antemano. Por curiosidad, solo decían. Pero los contenidos del museo son muy bien trabajados. Se busca contar la historia como es, lo que fue, de hacer ese trabajo social que también compete de nuestra parte, sin rayar, como lo había mencionado anteriormente, en el morbo, en trivializar los temas, siendo lo más objetivo posible contar la historia como es. Y tampoco maquillarla ni querer estar no mencionando un nombre, esto, lo otro, lo que hay que mencionar se menciona. Las personas que hay que decir, se dice, la historia a veces nos gusta, a veces tenemos personas que han entrado al museo en un momento determinado y se incomodan, se han incomodado y se han retirado. Por experiencia propia, como guía que fui hace muchos años en el museo, me tocó vivirlo y pues, no estamos exentos de esto también. Pero pues en cuanto a la decisión de colocar nuestros contenidos, no tenemos ninguna interés. Una pregunta. Buenos días. Yo sí fui a la exhibición y de verdad que es una exhibición extraordinaria, manejada con una sensibilidad, manejada con una visión 360 grados y muy valiente. Quiero felicitar al museo y a todo el equipo que han escuchado a la comunidad y han tocado una herida de la sociedad panameña que no nos hemos atrevido en tocar en muchos ámbitos. Hay programas muy excepcionales. Aquí mi compañera Marisa Bernaza hizo un trabajo extraordinario cuando le tocó en su momento un programa sobre el 20 de diciembre, conmemorando los 25 años. Y quería saber cuál fue el trabajo de relacionamiento que hicieron con
el grupo de los familiares de los caídos del 20 de diciembre? Bueno, para esa parte trabajamos muy de cerca con la comisión del 20 de diciembre, total y absolutamente de la mano con ellos, que es la entidad creada para manejar este tema, y que pues la comisión se ha dedicado a hacer un trabajo fabuloso recopilando testimonios. No tuvimos que interactuar directamente con los familiares porque precisamente al primero hacer el contacto con la comisión del 20 de diciembre, la recomendación fue precisamente trabajar con lo que ellos ya habían ido recuperando, porque por experiencia de quienes están allí, volver a hablar o tratar de tener un contacto con los familiares era tocar esta herida para ellos muy, muy doloroso. Y son personas que nunca han recibido apoyo psicológico por parte del Estado. Algunas trataron de buscarlo de manera privada, pero la recomendación de la Comisión del 20 de diciembre fue algo que nosotros como investigadores en museo las tomamos al pie de la letra, así que trabajamos muy de cerca con todo lo recopilado por ellos, testimonios, fotografías, incluso al momento de seleccionar los testimonios que se escuchan en los audios de la inmersiva, luego de hacer la selección se le envió a la comisión y se le pidió que por favor contactaran a los familiares y se les avisara que se cogieron estos audios o extractos de estos audios para ser utilizados, y se les explicó todo y queríamos su autorización, su consentimiento. Mientras no recibiéramos ese consentimiento, esta experiencia entonces no salía en la exposición y tendríamos que ver cómo reemplazábamos otra cosa allí, pero sin el consentimiento de los familiares de las víctimas no podíamos avanzar, y eso es algo que con lo que pues estamos sumamente agradecidos con la Comisión del 20 de diciembre, porque fue un trabajo constante, de día a día, una comunicación de ida y vuelta increíble. Igual también cuando se inauguró la sala se les dio un espacio, se invitó a los familiares y a las personas que perdieron familiares durante la invasión para ir al museo y visitar la nueva sala. Muchas familias fueron, otras no, pero también se capacitó al personal del museo varios días en dirección de emociones, cita. Sí, tuvimos visita porque además de la que reciba el memorial de la víctima, pues los familiares podían ver el nombre de la persona que falleció y ahí, y fue muy, muy bonito. Y ahí y el memorial tiene espacios en blanco también. Las víctimas que se vayan corroborando